Pues bien, vamos a seguir estudiando la carta del apóstol Pedro, y donde acá va a hacer un pequeño giro en toda su enseñanza, porque va a trabajar con algo que es muy importante, sobre todo en tiempos de aflicción, que tiene que ver con el trabajo pastoral, pero tiene que ver también con el trabajo de todas las personas que están en alguna posición de servicio y cómo poder ejercerlo. Y en realidad lo que vamos a ver acá es el corazón de Cristo, cómo es el corazón de Cristo para ejercer Él el rol de pastores. Por eso que el título se llama El corazón del pastor. El corazón de Cristo. ¿Y cuál es? Servir siempre con humildad y con amor. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque si bien este pasaje, lo que vamos a ver ahora, está dedicado a los pastores, a los que sirven, a los ancianos dentro de la iglesia, todos de alguna forma vamos a ejercer y vamos a trabajar en alguna función donde vamos a tener ascendencia en otras personas, donde vamos a estar enseñando, donde vamos a estar aconsejando, donde vamos a estar sirviendo. Y acá vamos a ir viendo, bueno, de qué forma lo tenemos que hacer. Y vamos a ver características importantes que debe tener un pastor y una persona que va sirviendo en la iglesia. Y obviamente lo vamos a ver desde la perspectiva del apóstol Pedro. Ahora importante, esto no es solo para pastores, esto es para toda la iglesia. Si aparece en la Biblia es para que todos nosotros seamos edificados y seamos animados. Pero también es bueno que todos nosotros como iglesia conozcamos en qué consiste el ministerio pastoral y cuál es el propósito del cual el Señor nos da. Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a leer primero entero el pasaje y de ahí vamos a ir estudiando algunas cosas. Dice, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que le han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pues bien, nos vamos a ir al primer versículo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto. Y cuando dice exhorto, lo que está diciendo es un ánimo. De alguna forma le está diciendo, ustedes que están ahí, que están trabajando en este instante, les ruego. Lo que va a hacer ahora con todos estos pastores, y porque esto es una comunidad de iglesias a la cual Pedro le escribe, y esa comunidad de iglesias que están en esa región está siendo fuertemente perseguida. Y cuando están siendo perseguidas, pueden que todos son tentados a abandonar el camino, y también los que están dirigiendo ahí pueden ser tentados también a abandonar el camino. Por lo tanto, dice, les va a rogar a los ancianos. Y habla de ancianos. La pregunta es, ¿quiénes son los ancianos? ¿Los viejitos? No son ellos. El término anciano viene del griego y es presbítero. Es presbítero, eso es lo que es. Y la palabra presbítero apunta al carácter de esta persona, apunta hacia una madurez, a una madurez. Y no habla de una madurez física, sino una madurez espiritual. Es decir, una persona joven puede ser madura espiritualmente. Y una persona de mayor edad puede que no sea madura espiritualmente. Y al revés lo mismo. Por lo tanto, cuando habla de presbítero, cuando habla de anciano, lo que se está refiriendo es una persona madura en el Señor, que ha caminado con el Señor, que busca conocerlo a Él, que ha ido creciendo con el Señor. Cuando habla de anciano, está hablando de presbítero, está hablando de eso. Y anciano, la palabra anciano, bueno, la usa la Biblia y viene del Antiguo Testamento y a los ancianos es como se referían, Dios los determinó así, y eran las personas que dirigían el pueblo, que iban guiando al pueblo. De hecho, Moisés, al inicio de las cosas, Moisés escogió ancianos, personas maduras para gobernar y dirigir asuntos del pueblo. Eso es importante. Y acá no se ve, pero lo leímos, habla de tres cosas. Habla de ancianos, habla de apacentar la grey de Dios, y ya está hablando de poimé, está hablando de los pastores, ancianos, pastores, y habla de velar. Los ancianos tienen que velar, y cuando habla de velar, tiene que ver con supervisar, tiene que ver con obispos, episcopos. Pero las tres personas, las tres atributos o las tres características son una. Está hablando de una misma persona. Los ancianos, los pastores, los obispos
lo define todo en una persona. Es un pastor, es un anciano, es alguien que va gobernando. Está hablando de la misma persona que dirige, que preside un grupo de creyentes. A esas personas es donde Pedro le está escribiendo y les quiere animar. ¿Y qué es lo que dice? Anciano, por tanto, a los ancianos entre ustedes. Esto es muy importante. Porque lo que está diciendo Pedro, que los ancianos no están por sobre la congregación o por encima de la congregación, sino que son parte de la congregación. Y eso es muy importante. Están entre ustedes. Los ancianos son parte de la iglesia, crecen juntos con la iglesia, son parte de la iglesia. Y el pastor es una persona de la congregación y también es pastoreada por Dios. Por lo tanto, los ancianos son parte de la iglesia. Crecen juntos con la iglesia, se vinculan con la iglesia, son parte, están entre la iglesia y esto es súper importante. Es por eso que como nosotros generalmente como equipo pastoral hemos definido básicamente que los que predican acá en la congregación son pastores, ancianos de la iglesia. Y entre el equipo pastoral somos los que vamos predicando acá. Son muy pocas veces las que invitamos a una persona externa a predicar, no considerando que sea malo en sí mismo, pero hemos tomado la opción, dado lo que dice la Biblia, que el pastor es una persona que está entre la congregación, que vive entre la congregación. Y dice, mire lo que dice, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos. ¿Quién está escribiendo? Está escribiendo Pedro. Y Pedro, ¿cómo parte su carta? Yo apóstol del Señor. Y empieza a escribir, así parte la carta. Pero acá se presenta como anciano. ¿Por qué? Porque él también fue encomendado a apacentar las ovejas. Él también era un pastor. Sí, era un apóstol. Él era un apóstol. Pero aquí se presenta, se vincula con ellos, con lo que le está escribiendo. Yo también soy pastor, yo también soy anciano, yo también estoy llamado a cuidar la grey igual que ustedes. Es decir, acá vemos la humildad de Pedro. ¿Por qué? Porque él podía haber tirado todos sus galardones. Oye, yo le escribo como apóstol del Señor. Y sí, era verdad. Pero él se quiere vincular y no tira los galones y dice, yo también soy anciano igual que ustedes. Y aquí vemos cómo el Señor ha ido cambiando. A mí me gusta Pedro, sobre todo en esta carta, cómo el Señor ha ido cambiando el carácter de Pedro. Porque ahora Pedro es totalmente humilde. ¿De dónde aprendió esa humildad, creen ustedes? Del mismo Jesucristo. Él estuvo con él. Él estaba cuando él dijo, vengan a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprendí la enseñanza directamente del Señor. Entonces, la exhortación que les va a hacer a todo el equipo ahí, a todos los que están trabajando ahí, es como anciano, sin abandonar su posición como apóstol, porque así parte la carta. Pero Pablo va a hablar como pastor, como de alguien que ha recibido el llamado de Dios a apacentar las ovejas. Ahora bien, ¿cuándo recibió Pedro el llamado de Dios para apacentar las ovejas? ¿Se acuerdan? Jesús fue arrestado. Jesús había sido arrestado y lo iban a crucificar. Y aquí vemos a Pedro, paralelamente, hay una historia donde Jesús es tomado preso, lo están condenando, y Pedro, en alguna forma, le está diciendo, él había dicho, yo contigo, Señor, voy hasta la muerte. Eso lo había dicho Pedro, yo voy contigo, voy hasta la muerte. Pero cuando sucedieron esto, ¿qué es lo que hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Y lo que vamos a leer ahora, Jesús estaba resucitado, ya había resucitado, iba a tomar desayuno con ellos y estaba Pedro, pero había algo pendiente con Pedro, algo pendiente. Y mire lo que pasó. Pero en esta cosa pendiente es donde el Señor le da la indicación de ser pastor, de apacentar las ovejas. La siguiente dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Esto es muy importante, porque Jesús le está diciendo, tú me amas, y él ya no está tan impulsivo, él ya está reconociendo, Señor, yo dije en un momento que yo contigo voy a todas, pero no, yo no soy así. Tú me amas, yo te quiero, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Apacienta, pastorea, alimenta, cuida mis corderos. La primera vez. La segunda,
¿Qué dice? Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro, Jesús. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Nuevamente Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, yo te quiero, Señor. Yo no te amo, yo no daría la vida por ti, no estoy dando la vida, ya no di la vida por ti. Tú me amas, tú diste la vida por mí, yo te quiero. Eso es lo que Pedro está siendo súper honesto y está siendo súper humilde. ¿Y qué le dice el Señor? Apacienta mis ovejas. Tercero, la siguiente. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Y ya empieza a hablar el mismo lenguaje. ¿Me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Entonces, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Lo restaura plenamente. El Señor lo restaura, pero ¿para qué lo restaura? Para apacentar las ovejas. Lo deja plenamente restaurado. Ahora Pedro está listo porque ahora Pedro es humilde. Y ya no es impulsivo. Pedro es totalmente sumiso a la voz del Señor. ¿Y qué le dice? Apacienta, ¿qué cosa? Mis ovejas, eso es súper importante. Y Pedro ya lo tenía claro, porque no son las ovejas de Pedro. No eran las ovejas de nadie. ¿De quién son las ovejas? Son las ovejas del Señor. ¿Y de quién recibe directamente la indicación o el comisionamiento Pedro? Del mismo Señor Jesucristo. Entonces, volvamos al 1. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro era anciano comisionado por él, pero también dice, yo soy testigo. Le está diciendo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa que haya sido testigo? Vio tal cual dice, yo vi a Jesús sufrir, yo lo vi padecer y yo estoy hablando de algo que he visto con ustedes. Yo en primera persona, yo vi el padecimiento. Y un testigo en la Biblia es alguien que ve, oye y se lo cuenta a los demás. Eso es un testigo en la Biblia. Y eso es lo que hace Pedro. Pedro fue testigo presencial de la vida de Cristo. Vio la humanidad de Jesús. Fue testigo de la humanidad de Jesús. Él vio su arresto, él vio su martirio, él vio los padecimientos de Cristo y testificaba de aquello. Él iba testificando de aquello. ¿Pero para qué? Para transmitir esperanza a todos ellos que estaban ahí. Porque no hay que olvidar que Pedro está escribiendo a un grupo de personas que es una iglesia donde están siendo pastoreados, pero que estaban en un contexto de persecución. Los pastores entonces estaban siendo perseguidos también y le estaba escribiendo para animarles. ¿Por qué? Porque para Pedro y para el Señor, pero para Pedro acá está manifestando que es sumamente importante que en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, los pastores pueden estar al frente, dirigiendo, apacentando y amando a la grey. Eso es lo que está diciendo. Entonces lo está animando porque Pedro está diciendo, yo vi cómo padeció Cristo, yo vi todo lo que sufrió Cristo, pero Cristo igual cumplió su propósito. En amor y porque era el Señor. Entonces le está animando diciendo, yo vi los padecimientos y vi cómo Él terminó su obra. Entonces, yo sé que es persecución, ustedes sigan al frente alimentando a la grey del Señor. Entonces, era importante que los pastores estuvieran al frente en esos momentos dirigiendo a la iglesia. ¿Y qué dice? Y también yo soy testigo de los padecimientos, pero también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y nuevamente nos recuerda la esperanza. Nos recuerda la esperanza, la gloria futura. No es sufrir. Pedro durante toda esta carta está diciendo, no es sufrir por sufrir. El sufrimiento que tú estás teniendo vale la pena porque hay una gloria futura, hay esperanza. Y Pedro no tenía duda que esa esperanza iba a venir. Si él había experimentado los padecimientos, también él había experimentado también parte de esa gloria. Él había experimentado, entonces él hablaba como testigo. Él vio los padecimientos, pero también vio de alguna forma experimentada la gloria del Señor. ¿Y saben cuándo vio experimentada la gloria del Señor? En el monte, en la transfiguración. Apareció Elías, apareció Moisés y Jesús se transfigura y Pedro ve la gloria del Señor. Ve la gloria del Señor ahí. ¿Y sabe lo que Pedro dice? Oye, de aquí no me muevo.
Hagamos una enramada, quedémonos acá y de aquí nadie nos mueve porque acá está la gloria del Señor. Eso es lo que dice. Él había participado, él había visto la gloria y a tal punto que él dijo, no, acá traigamos unos palos, ponemos unas carpas y no nos movemos más. Acá, Señor, queremos estar siempre contigo. Eso, él ya había experimentado esa gloria. Él vio parte de esa gloria y estaba animando a esos pastores y a esa iglesia que esa gloria iba a venir también y que iba a pasar este tiempo de padecimiento y que ellos iban a vivir esa gloria. Esa gloria, esa gloria es lo que mantuvo a Pedro firme en los momentos de tribulación, esa esperanza. Y eso, y Pedro lo que está haciendo ahora, está animando a esos pastores y nos está animando a todos nosotros que somos sus ovejas a que en tiempos de tribulación sigamos al frente en lo que tengamos que hacer, mirándolo a Él y sabiendo que la esperanza viene de Él. Entonces, un pastor es una persona que ha conocido a Jesús, que ha caminado con Jesús, que ha tenido un encuentro con Él y que quiere seguir creciendo y conociendo más al Señor. Y esa característica es muy importante para pastorear. Ahora, ¿qué pasa? Tristemente hoy, con mucho respeto lo digo, hay personas que usan el púlpito sin conocer al Señor. Sin conocer al Señor. Y no tienen nada que aportar a la grey de Dios. Son solamente experiencias personales. Y eso hace daño a la iglesia. Y eso ofende el nombre del Señor. Es por eso que cada enseñanza la vamos a ir viendo. ¿Qué significa alimentar a la grey? Tiene que ver con alimentar con la palabra del Señor. Eso es la única forma. Y eso hay que estar apegados a la palabra del Señor. No es con experiencias personales. Terminamos el capítulo 4 diciendo encomienda al Señor tu camino, al fiel Creador. Encomienda toda tu vida al fiel Creador. Entonces, el conocer al Señor en medio de las tribulaciones va a significar que yo lo conozco a Él. Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué usted va a animar a las otras personas? ¿Va a aconsejar a sus hijos? ¿Va a aconsejar a sus hijas si usted no está conociendo al Señor? Si usted no está conociendo al fiel Creador, si usted no tiene su vida encomendada a Él. Van a ser puras experiencias personales. Y como en nuestro corazón, engañoso. Es totalmente engañoso. Por eso tiene que ser un corazón que esté dependiente del Señor. Y todos nosotros debemos conocerlo. ¿Y saben por qué? Porque yo conozco. De esto se trata, de conocer a la persona de la cual me está hablando. ¿Usted le ha pasado alguna vez que usted conoce a una persona, cualquier persona, y alguien le viene y usted sabe el carácter de ella, el carácter de él, que es fiel en el Señor, y viene alguien a hablarle mal de esa persona? Y usted le dice, no, yo lo conozco, no, yo la conozco, lo que tú me estás diciendo no es así, porque yo lo he visto en sus tribulaciones, yo lo he visto en sus padecimientos y he visto el carácter que sale. No, yo conozco a esta persona. Lo mismo pasa con Cristo. Lo mismo pasa con Cristo. Yo conozco. Oye, pero es que el Señor tuyo no se demora en hablar, pues se demora en las respuestas. No, no se demora. Yo conozco. Yo a Él lo conozco. Y él siempre responde en un tiempo oportuno y en la voluntad correcta del Señor. Él sabe. Yo lo conozco a Él. ¿De qué podemos hablar si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a poder animar? ¿Cómo nos vamos a poder restaurar si no lo conocemos a Él? ¿Cómo vamos a abrir nuestro corazón sin que esté primero abierta la Biblia? ¿Se entiende? Entonces, en la exposición de la palabra, en el aconsejamiento que nos vamos a dar los unos a otros, tiene que ser siempre basado en la palabra del Señor. No puede ser de otra forma, porque si no, va a ser de experiencias personales. Y no funciona así. No crecemos así. El pueblo de Dios va a sufrir si no hay conocimiento de Dios en la enseñanza, si no hay conocimiento de Dios en el púlpito. Por lo tanto, necesitamos hombres y mujeres que conozcan al Señor para animarnos unos a otros, solamente en la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, para todos, ¿estoy sirviendo como Cristo lo hizo? ¿Estoy sirviendo con mansedumbre y amor? Y eso, hágase esa pregunta y no me haga ninguna seña en el corazón. No me haga ni así ni así. Solamente el Señor sabe. ¿Cómo está sirviendo a su familia? ¿Cómo está usted sirviendo en la iglesia? ¿Con mansedumbre, con amor, como algo gravoso, tirando la caballería encima? Es que yo llevo 20 años en el Evangelio. Llevo 30 años en el Evangelio, por lo tanto me merezco estar en esta posición. ¿O estamos desde la humildad, desde el amor, reconociendo que Él es el único que sabe todas las cosas? Y la otra pregunta, como congregación, como iglesia,
honramos y apoyamos a quienes Dios ha puesto para pastorear nuestras vidas? Lo estamos honrando, lo estamos apoyando en oración, y ahí vamos a ver lo importante que es eso. Sigamos, el 2. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen. Y acá la palabra pastorear viene de apacentar. Tiene que ver con alimentar. Y se usa en términos de pastoreo, de pastorear animales. Ese es el término. Habla de alimentarlas, habla de cuidarlas. Y esto es una analogía muy común en la Biblia y que Dios usa para sí mismo también. Él la usa constantemente. Pastor y ovejas. Usa el pastor y las ovejas. Y esto es muy importante entenderlo. Literalmente no somos ovejas, somos personas. No somos ovejas, ¿se entiende? Eso es importante. Es una analogía, es un ejemplo que el Señor da para que nosotros podamos entender. Y donde dice Jesús mismo que Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas de su rebaño. El Salmo 23, ¿qué dice? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué dice el Salmo 100? Que nosotros somos ovejas ¿de dónde? Somos ovejas de su prado. Nosotros somos las ovejas de su prado. Y Jesús mismo, indicándose a él, dice, yo soy, en Juan 10, el buen pastor. Yo soy el único y buen y correcto pastor. Por lo tanto, esa imagen, esa figura, la hemos recibido y tenemos pastores en la iglesia. Es una figura que está en la Biblia, que está ¿para qué? Para que seamos cuidados de esta forma por el Señor. Pero no olvidar que todos nosotros, que todo su pueblo, que todos los hijos del Señor seguimos siendo ovejas. De hecho, Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos ¿como qué? Como ovejas que no tenían pastor. Por lo tanto, todos nosotros, todos los hijos del Señor somos ovejas. Y la Biblia nos da mucho esta analogía del pastor y las ovejas. Por lo tanto, todos nosotros como ovejas necesitamos un pastor. ¿Y quién es el pastor principal para nosotros? Cristo. Él es el único y buen pastor. Y usa ovejas, usa el ejemplo de ovejas. ¿Por qué no usa búfalos? ¿Por qué no usa leones? Somos los tigres del Señor. No, somos las ovejas. ¿Por qué? Porque son animales débiles y torpes. Eso es lo que está diciendo, son animales. No se sienta ofendido, es una analogía que Dios usa para todos nosotros. Todos nosotros somos débiles y somos torpes. Necesitamos ser dirigidos, guiados por un pastor. Piensa en su vida. Piensa en su vida. Cuando no ha estado el Señor dirigiendo su vida, ¿cómo ha actuado usted? Neciamente, torpemente. Así es nuestra vida. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos ser pastoreados cada uno de nosotros. Somos el pueblo de Dios y como sus ovejas necesitamos ser dirigidas, necesitamos ser alimentadas, cuidadas. Y esto se hace. Dios estableció que se haga por medio del ministerio pastoral. Y el Señor mismo constituyó maestros, ancianos y también apóstoles. ¿Ya? Entonces, y esto es un problema importante porque si Dios lo constituyó, también nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. Atentos si la enseñanza está basada en la palabra de Dios. La iglesia no debe tomarse a la ligera esto. Debe estar atenta y dejarse pastorear por alguien que ha sido encomendado por Dios. Por los frutos, por la dependencia y basado en la palabra de Dios. Y usted tiene que asegurarse que lo que usted está comiendo sea palabra del Señor. Sea palabra del Señor, contrastarlo con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús da el llamado. Jesús da el llamado. El Señor no permite que cualquier persona pueda dirigir una iglesia. ¿Y por qué? Porque quizá hay personas que dicen, oye, pero él es muy exitoso, es un gran empresario, sabe dirigir empresas, por lo tanto, sabe y debe dirigir una iglesia. No, Pedro dice, no funciona así. No es con los dones naturales. No, es con los dones espirituales dados por Dios. Por lo tanto, una persona que ha sido llamado por Dios tiene que hablar y enseñar basado en su palabra. Y tiene que ser confirmado por la iglesia. Y eso es sumamente importante. Entonces, la iglesia, su pueblo, sus hijos, van a sufrir cuando son dirigidas por personas que en primer lugar no ponen la palabra del Señor. Esta es una iglesia
Una iglesia, nosotros, los hermanos en la fe, la iglesia de Cristo, es una iglesia que tiene que estar preparada para alumbrar en un mundo hostil. Tenemos que estar preparados con la palabra del Señor. Somos familia, somos hijos del Señor. Por lo tanto, tenemos que tener siempre la dependencia del Señor. Pastorear, apacentar. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Apacentar, pastorear es lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Alimentar. Hay que alimentar a las ovejas. ¿Y cuál es el alimento espiritual que todos nosotros necesitamos? La palabra del Señor. Solamente eso. Jesús mismo lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nada, pero nada puede sustituir eso. Nada. Todo lo demás no te va a ayudar a crecer. Es comida chatarra. Con todo lo que me gusta, pero es comida chatarra. No van a tener los nutrientes que necesitamos para crecer en el Señor. Solo la palabra de Dios. La principal manera en que un pastor debe apacentar la grey de Dios es con la palabra de Dios. Y un creyente es cuidado, es consolado y es guiado como ovejas por la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. La grey de Dios no se apacienta con chistes, con espectáculos, con luces de neón, aunque sea atractivo, pero no alimenta. ¿Se entiende? Y tantos espectáculos, y con respeto lo digo, tantos espectáculos que vemos, pero que no hay nada de palabra del Señor. Pura papa frita. Puras cabritas, que no alimenta. ¿Entienden el sentido? Eso es. Y la iglesia debe comprender cuál es la función de un pastor, alimentar a la grey de Dios con su palabra. En el sermón dominical, en las distintas consejerías, en las conversas informales, el pastor siempre tiene que tener los principios y el carácter de Dios. Guiar con su palabra, proteger con su palabra, alimentar con su palabra. De eso se trata. Ahora bien, muchas veces el rebaño, nosotros somos el rebaño, no quiere su palabra. ¿Y por qué? Porque a veces incomoda, porque a veces no nos gusta su palabra, sobre todo cuando tengo que dejar un pecado que me gusta. No lo quiero dejar. Y el pastor te está diciendo, abandona esa relación. No te hace bien. Es una persona que no conoce al Señor, ya sea hombre o mujer. Estoy poniendo un ejemplo nomás. No te hace bien. No va a traer nada bueno. ¿Qué puede tener? La Biblia dice que puede tener la luz en común con las tinieblas. No lo hagas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y nos están diciendo esto y no nos gusta. Y en las distintas consejerías, perdona a tu prójimo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a tu hijo, perdona a tal persona, perdona a ese hermano en la fe. No, pero ¿por qué me dijo esto? Yo quería que se aliara conmigo, para que fuéramos juntos, porque lo que él hizo es malo. Y ¿saben qué? Muchas veces no nos gusta. Tienes que dejar de ser irascible en la pega, tienes que dejar de robar. Estás robando en la pega. Estás robando. Esos papeles que te llevas para la casa no son tuyos. Esos corchetes no son tuyos. Esas corcheteras no son tuyos, pero que todos lo hacen. No funciona así. ¿Se entiende? Entonces muchas veces va a incomodar. ¿Se entiende? Pero es palabra del Señor. Y tenemos que recibir todos los nutrientes. Piense en esas legumbres que no le gustaban y que su mamá les daba, pero mire cómo está ahora. Ahí, fortachón y fortachona. ¿Se entiende? Porque necesitamos eso, necesitamos la comida del Señor. Porque si no, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Porque entonces no rechacemos el alimento nutritivo que nos hace crecer. Aceptemos el alimento que viene del Señor, porque Él nos ha dado, es por su palabra. El Señor dice, el consejo de malos es camino de muerte. El consejo de malos es camino de muerte, pero el mismo consejo de Dios te da vida. El Señor nos da vida. Entonces acepta el consejo, acepta la comida que viene en la palabra del Señor. Es a través de la palabra de Dios que la grey es alimentada y es apacentada. Nosotros como iglesia local, tenemos las reuniones dominicales, tenemos los discipulados, tenemos las comunidades de vida, tenemos los ministerios y en todos está presente la palabra del Señor. En todos tiene y debe estar presente la palabra del Señor, incluso en los servicios que son más técnicos, las personas que dirigen esos servicios, que son netamente técnicos, también están empoderados por la palabra del Señor y también transmiten la palabra del Señor.
No contratamos expertos. No contratamos un experto en medios para que se haga cargo de todas las luces y de... No, aunque hay muchos expertos afuera y pueden hacer. ¿Qué es lo que buscamos? Que sean personas que amen al Señor y que las personas que sirven puedan ser apacentadas también con la palabra del Señor. Y así crecemos y así servimos todos nosotros. Todo lo demás no te va a nutrir. Es soufflé. Eso le puse acá. Es soufflé. No sirve para nada. Es soufflé, es rico, pero no dura nada y no tiene ningún beneficio. ¿Se entiende? ¿Qué dice? Velando pastor el rebaño de Dios entre ustedes nuevamente. El pastor tiene que estar presente en la congregación. Los pastores son parte de la congregación y el rebaño no es de los pastores, es de Dios, que pagó a precio de sangre. Por lo tanto, el pastor que no tiene tiempo para estar en el rebaño, no está cumpliendo con su llamado. Que no tiene tiempo para juntarse con las personas para aconsejar. Que no tiene tiempo para juntarse con las personas para enseñar. Que no tiene tiempo para exponer la palabra del Señor, para preparar un mensaje. No está cumpliendo la labor del Señor. ¿Se entiende? Hay funciones muy específicas. Pablito ahora está haciendo una labor allá y gracias al Señor que tenemos un equipo pastoral donde hay altas personas y se pueden hacer estas cosas. Y una vez al año Pablito fue para allá. Claudito también el año pasado fue a Perú y fue a compartir el evangelio para allá. Pero la gran mayoría de las veces están acá, en el rebaño, aconsejando, preparando los temas, visitando los ministerios, aconsejando a las personas con la palabra del Señor. Tratamos. Acá no hay, y con respeto, con cariño lo digo, no hay conferencistas. No hay conferencistas. No tengo tiempo porque tengo una conferencia acá y una conferencia acá. No estoy diciendo que sea malo. Pero estoy diciendo que entonces no cumplen la labor pastoral de estar en el pueblo del Señor. ¿Se entiende? De eso se trata. Está entre ustedes. El pastor. Esto no es una frase mía. Pero el pastor tiene que oler ¿a qué cosa? A oveja. No a avión. No a hotel. ¿Se entiende? De eso se trata. Así que para que molestemos a Pablito cuando llegue. ¿Ya? Pablito está haciendo una linda labor. Los hermanos allá en Cuba están contentos, están felices, han podido compartir el evangelio con toda la iglesia, han podido capacitar. Así que ha sido una linda labor que está haciendo Pablito, Priscila, la familia allá. Pero ellos son parte de nosotros, ellos están, la gran mayoría están siempre acá. Velando, dice, velando. Y acá tiene que ver con episcopos, supervisando. Eso es lo que dice, tiene que estar supervisando. Pero esto no es una supervisión legalista, el pastorado no es la policía. No está supervisando, está atento a buscando que camines con Dios. Eso es, buscando que camines con Dios. Está supervisando que camines con Dios para que no te dañes. Eso es lo que está haciendo. Por eso habla de velar. Pero no olvides que está hablando de un pastor. Un pastor hace eso. Acá la palabra velando tiene que ver con episcopos, con supervisar. Pero es una supervisión en amor, en gracia. Entonces llevamos al tema del pastor. Porque está hablando de la misma persona, el pastor. El pastor es una persona, pastor de ovejas, que está atento. ¿Para qué? Para que no nos hagamos daño. Estáis muy lejos estáis muy cerquita de la malla. Y eso tiene púas. Vente para acá. Estáis muy cerca. Vente para acá. De eso se trata. De supervisar en gracia. Y eso se hace conversando, hablando. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermana? ¿Cómo está en su vida? Y la supervisión. El cuidado es para todos nosotros. Es para todos nosotros, es para los maduros y es para los nuevos. Todos necesitamos el cuidado del Señor. Y nos puso un pastor para ser cuidado. Y le puso usted una persona para ser cuidada, para ser pastoreada. Usted pastorea en sus discipulados, en sus comunidades. Hay una persona que está pendiente de usted y usted está pendiente de alguien también. Todos necesitamos. Pero aquí vienen los problemas. Porque a veces no queremos ser pastoreados. Porque nos van a decir a la luz de la palabra del Señor lo que tenemos que hacer. Y eso no nos va a gustar y no nos va a incomodar. ¿Y por qué se enojó con el pastor? No, que ya se empezó a meter en mi vida. Y ahí cambia la cosa. Cambia. Y no se trata de meterse en la vida. Se trata de, a la luz de la palabra del Señor, que las personas tomen la decisión y digan, no,
esto no va conforme a la palabra del Señor. Estamos siendo pastoreados y todos necesitamos ser pastoreados en esos verdes pastos. Dice, no por obligación, sino voluntariamente. Y el servicio cristiano es un privilegio. El servicio cristiano nunca debe ser una carga. No porque usted tenga que hacerlo, nunca su servicio lo tiene, sino porque usted quiere hacerlo. Eso es, en gratitud a su gran amor, nosotros queremos servir y usted quiere servir. Entonces, una persona que no está sirviendo en su iglesia y que no ha servido en su iglesia, es bien difícil que pueda ser llamado al pastorado de la iglesia. ¿Se entiende? A servir al pastorado, estoy hablando a las distintas funciones pastorales que tenemos en la iglesia. Dar al cuidado de otras personas. ¿Por qué? Porque hay que servir por amor, no obligatoriamente, sino por gratitud. En respuesta a su amor tiene que haber un compromiso. Entonces, ¿cómo partimos? Sirviendo en la gracia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo, tal cual, sirviendo. Empezar a servir donde te llamen. Y donde te llamen, disfrutarlo, que Dios ponga ese gozo y el servicio que tú quieres hacer y que lo puedas disfrutar, que te alegres. Si hay algo que está siendo gravoso en tu ministerio, tienes que poner una pausa. Porque no puede ser gravoso. Tiene que ser un deleite, tiene que ser un disfrute. Y si nos cansamos, hay que poner una pausa. Y nos vamos a cansar. ¿Y por qué nos vamos a cansar? Porque somos humanos. Somos plenamente humanos. Entonces necesitamos poner pausa y descanso. Próximo domingo, el último domingo que vengo en la vida a la iglesia. Ahí va a estar Claudito con nosotros. Próximo domingo, mi último domingo, y ahí me voy. Pero le digo algo, y esto es por experiencia personal, pero también lo puedo ver con las personas que me toca trabajar ahí en el equipo pastoral. Cada una de las personas que está ahí lo hace con gozo, con disposición y disfrutan el trabajo pastoral. Lo disfrutan, no es gravoso. Yo el sábado, antes que el Señor me llamara, esto es personal, cierren la puerta para que no salga de acá. Antes que me llamara el Señor al servicio acá en el pastorado, yo trabajaba en mi profesión y los lunes tenía que ir a trabajar. Y el domingo en la tarde venía en mí una angustia de no querer ir. No quería ir el lunes, no quería partir la semana yendo a trabajar. Lo hacía, pero no lo quería, había algo. Cada domingo, cada sábado en la tarde, yo estoy pendiente al otro día el domingo y lo disfruto. Me gusta, estoy atento porque me pongo contento cuando vengo un domingo en la mañana. O cuando me toca un lunes prepararme para venir un martes, o cualquier servicio que lo disfrute, el servicio que sea. Disfrutamos la hermandad. Por lo tanto, el servicio tiene que ser de esa forma. ¿Se entiende? Y si no está haciendo así, hay que hacer un examen en el corazón. Y realmente decir que no, quiero parar esto porque esto está siendo gravoso, me está haciendo daño. No estoy disfrutando, no estoy siendo arisco con las personas. Y no debe ser así. Tenemos que disfrutar el servicio en el Señor. Nunca una carga. Y dice voluntariamente, como quiere Dios, y no por la avaricia del dinero. Y esto no quiere decir que un pastor no pueda ser sustentado por la iglesia. Y Pablo habla de eso en sus cartas. Y dice, el obrero es digno de su salario. Pero Pedro lo que está diciendo acá, que la motivación de servir a Dios nunca debe ser la ganancia económica. Nunca, por ningún motivo. O como se dice acá, la avaricia. Eso es ser deshonesto. Un comentarista bíblico decía, el que sirve a Dios por dinero, le va a servir a Satanás por un mejor salario. Eso es lo que dice. Y le encontré todo el sentido. Y ojo, el contexto de la carta, los cristianos, los que estaban a cargo de esas iglesias, estaban en una cruel persecución. Y eso podía llevar a los pastores a abandonar su llamado. Abandonar su llamado. ¿Por qué? Porque ejercer el ministerio pastoral era muy peligroso en ese momento. Entonces quizás muchos estaban llamados a escabullirse del llamado. Pero otros podían ser obligados a tomar este llamado, aún por dinero. Hazlo y te pagamos esto. No funciona así. No funciona así. Oye, acá no hay un pastor, tú dale nomás. Acá nosotros te pagamos. ¿Cuánto? Démosle. No funciona así. Es un llamado del Señor. El dinero nunca, en el pastorado ni en ningún servicio,
En ningún servicio. El dinero nunca debe ser una motivación en el servicio de Dios. Si la iglesia sostiene y sostenemos a los obreros de la iglesia, pero no vive con ese propósito, sino cómo tiene que hacerlo. Dice, con sincero deseo. Lo quiero hacer. Esto tiene que ver con, heme aquí, Señor, envíame aquí. ¿A quién voy a enviar? Heme aquí, Señor, envíame aquí. Estamos nosotros para servirle. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a todos ustedes, ¿qué le motiva a servir en la iglesia? ¿Qué le está motivando a servir en su ministerio donde usted se está desarrollando? Que siempre sea la gloria del Señor. Sigamos. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. No teniendo señorío en los que el Señor le ha confiado. Y señorío está hablando de no tener dominio sobre las personas. Eso es sumamente importante. No dominar a las personas usando tácticas, manipulación. Habla de una persona tirana. Dice, no sean así. Lo que está diciendo, no sean así. Lo peor que una persona, que un pastor puede hacer es ejercer dominio sobre aquellos que Dios ha puesto sobre su cuidado, los que han sido confiados por Él. Tampoco teniendo señorío sobre los que les han sido confiados. Los pastores no son dueños de la iglesia. No son dueños. Somos parte de la iglesia, todos. Usted no es dueño del ministerio, usted no es dueño del discipulado, no es dueño de la vida de esas personas. Somos parte de la iglesia. Pero estamos tan expuestos a todo esto. Pero Jesús se lo deja bien claro. Jesús se lo deja bien claro a sus discípulos. Y dice, una vez estaban los discípulos y escucharon a Jacob y a Juan diciéndole, se llevaron a Jesús al lado, Señor, cuando tú estés arriba, nos poní a mí acá y al otro lado me ponía a mí. Se están asegurando. Entonces los otros discípulos se enojaron y empezaron, oye, pero ¿cómo están pidiendo eso? Y Jesús dijo, alto. Y mire lo que dice el Señor. Marcos, la siguiente. Gracias, Edu. Llamándolo junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Le está diciendo, ustedes saben que es así. Los que son gobernantes entre los que no conocen al Señor se enseñorean, dominan a las personas. Ya eso es importante. Pero mire lo que dice el 43. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser un grande será su servidor. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos los que quieran servir, primero van a tener que ser servidores. Eso, cualquiera que quiera tener alguna posición, su posición, ¿cuál va a ser? La de un servidor. Y miren lo que dice, 44. Y cualquiera de ustedes, está hablando con tus discípulos, pero ahora nosotros, que desee ser el primero, será siervo de todos. Eso es sumamente importante. 45. ¿Y por qué? Y da la razón. Porque ni aun el Hijo del Hombre, ¿de quién está hablando? De Cristo, ni aun Cristo, yo mismo, hablando Cristo está hablando acá, porque aún ni el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para qué vino, para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, esto tiene que ser muy claro por un hombre, una mujer que ha sido llamado por Dios para aconsejar, para enseñar en la iglesia. Tiene que ser sumamente claro. El Señor no vino para ser servido, sino para qué vino, para servir. ¿Y yo qué es lo que soy? Un seguidor de Cristo y un imitador de Cristo. Por lo tanto, lo tengo que imitar en esto. Lo tengo que imitar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Servir. La única forma es sirviendo. Y acá, algo que quiero compartir con ustedes. Muchas veces, como iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, hemos fallado y el pastorado ha fallado en reflejar el corazón de Cristo. Hay quienes han usado este llamado para beneficio propio, dañando a otros, ejerciendo autoridad de manera abusiva o descuidando su labor. Si tú has sido herido, abusado por alguien que ha mal usado el ministerio pastoral, te queremos pedir perdón en nombre de la iglesia y sobre todo en el nombre de Cristo. Porque no funciona así. Ese no es el diseño de Dios. Y nosotros como cuerpo de Cristo debemos lamentar y rechazar cualquier forma de abuso espiritual. No funciona. Pero también queremos recordarle que el verdadero pastor, Jesucristo, nunca a usted le ha fallado.
siempre ha estado ahí. Y Él lo sigue amando con un amor perfecto, que ve su dolor y que también sana sus heridas. Dependemos del Señor. Sigamos, el 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino siendo ejemplos del rebaño. Ser ejemplos. Ser ejemplo no teniendo señorío, sino ser ejemplo de servidumbre. Y una persona, un pastor es un ejemplo, ¿pero por qué? Porque a la luz de la palabra del Señor va conociendo el camino, conoce el camino, ha andado por el camino, puede mostrar el camino, ser ejemplo en ese camino. No es un charlatán, eso es lo importante. ¿Con eso los charlatanes? Que venden productos y que ni siquiera lo han usado. No, oye, te aseguro que cualquier cosa, este limpiador te va a limpiar toda la casa y nunca lo ha usado. Lo vende sin conocer el producto. Eso es un charlatán. Hablar sin conocer del Señor. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que ser ejemplo, y todos nosotros ser ejemplo con las personas que estamos trabajando, pero tenemos que ser ejemplo conociendo de quién estamos hablando. ¿Cómo yo voy a hablar de la fidelidad del Señor, del sustento del Señor, del amor del Señor, si yo no he conocido el amor del Señor? Tiene que ser en primera persona para poder ser ejemplo. Entonces usted tiene que conocer al Señor para ser ejemplo. ¿Cómo entonces podemos imitar ese ejemplo en nuestras propias vidas, en nuestras áreas de influencia? ¿Cómo lo podemos hacer? De la misma forma que Cristo, conociéndolo a Él. Simplemente conociéndolo a Él. El 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Va a aparecer el príncipe de los pastores. Va a aparecer el pastor perfecto. Va a llegar el día que va a aparecer el pastor perfecto, el pastor que nunca falla. ¿Quién es ese pastor? Cristo. Va a llegar el día que va a pasar todo esto y va a aparecer Cristo. Cristo es nuestro principal pastor. Él ya dio la vida por sus ovejas. Él es la cabeza. Y como pastores cumplimos una función dada por Él. Pero somos parte de la iglesia y somos parte de sus ovejas, donde también esperamos a ese gran y único pastor. Y este pastor habla de una recompensa que no viene de los hombres, sino que viene del príncipe de los pastores. Ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Por qué servimos? Porque buscamos glorificar y agradar al Señor. Un pastor no sirve a la grey buscando agradar a la grey, sino que busca agradar ¿a quién? Al príncipe de los pastores. Usted cuando sirva, no busque agradar al pastor. Usted busque agradar al Señor. Eso es lo más importante, eso trae gloria al Señor y va a llegar el momento. Y esto no son palabras de buena crianza, no son palabras motivacionales, va a llegar el momento donde usted va a recibir la corona eterna. ¿Qué significa eso? Va a llegar un momento donde usted va a estar disfrutando plenamente la presencia del Señor. Es una corona inmarcesible de gloria, una corona incorruptible. Con Cristo estaremos ahí con Él en la perfección. Y eso debe ser lo más satisfactorio para todos nosotros. Por eso servimos en cada ministerio. Demos gracias al Señor, porque tenemos la esperanza en Él y que Él va a venir por nosotros. Algunas preguntas. ¿Estoy sirviendo al Señor con un corazón voluntario y sincero? Pregúntese eso. ¿Estoy apoyando y orando a los pastores y líderes de mi iglesia? ¿Estoy siendo alimentado y guiado por la palabra de Dios? ¿O estoy buscando alternativas que no nutren mi alma? Que este mensaje nos lleve al arrepentimiento, a confiar más en Cristo y a vivir con la esperanza de su gloria venidera. A Él sea la gloria. A Él sea el honor. Nos ponemos de pie. Señor, te alabamos. Tú eres fiel, tú eres misericordioso. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas pastoreando siempre con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque como ovejas, Señor, hemos recibido, Señor, un pastorado, Señor, que te ama, que te busca, Señor, y que busca lo mejor para todos nosotros. Enséñanos, Señor, a someternos, Señor, en temor y en humildad a tu palabra, Señor, a tu autoridad, Señor, y recibir con amor el consejo sabio que tú nos das por medio de tus pastores, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Pero también te pedimos, Señor, que en las labores que tenemos que hacer, siempre la
la hagamos con humildad y con temor tuyo. Nunca, Señor, abusando de las personas, Señor. Nunca envaneciéndonos, Señor, y nunca causando dominio sobre las personas, Señor. Sino que siempre trabajando con amor, en humildad, reconociendo que todos nosotros somos ovejas de tu prado. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú nos consuelas, tú nos amas, tú nos animas y tú nos sostienes para seguir sirviéndote a ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.